la lectura es bastante interesante, la verdad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lecturas interesantes? Un poco de prudencia, imaginación, volar hacia el cielo, ir al fondo de la tierra, al mar, playas. En esta oportunidad vamos a resumir una linda lectura, El viejo y el mar. Antes de empezar, claro, tenemos que saber un poco, explorar nuestra mente un poco de qué va a haber esa hermosa obra. Para usted, señorita, ¿qué entiende usted por El viejo y el mar? ¿Qué puede deducir mediante este hermoso título o esta hermosa obra que hoy día vamos a dar un pequeño resumen? Sobre un viejo que anda navegando en el mar. ¿Y usted? Que es un pescador que está en su bote y está navegando por el mar. Navegando por el mar. Muy bien. Ya. Interesante. Estimados compañeros, queridos jurados, tengan cada uno de ustedes una extraordinaria tarde. El día de hoy vamos a presentar esto. Vamos a empezar primero por lo que es nuestra pequeña reseña. El autor de este texto vendría a ser en este caso Ernest Hemingway, nacido el 21 de junio de 1829. Este fue importante, sus padres eran de una familia bien acomodada. Ahora, su obra cumbre, la más importante que él ha logrado desarrollar cuando absolutamente nadie creía que ya iba a escribir, que ya no iba a producir, ya no iba a seguir con su carrera literaria. En este caso, su obra cumbre y la que tuvo mayor éxito, por supuesto, fue esta, El viejo y el mar. Esta pequeña historia, bueno, ni siquiera es historia, es una novela corta y muy interesante, que en sus páginas nos narra lo que es la historia de, como bien dijeron ustedes, un viejo. Un viejo que era un feroz temerario que obviamente se enfrentó a varias acciones que lo llevaron hasta este punto de su vida, que es estar en el mar, porque le transmitió una seguridad enorme. Y entonces se inició en este mundo. Se supone que tenía algo de 84 días sin pescar ni un pez. Y eso lo debilitaba a él muchísimo, ¿no? Por el hecho de que es fatal. Y esto lo motivó a que en el día 84, casi para el 85, saliera en una madrugada a pescar. En este caso, se adentró en las profundidades de lo que es el mar. Y como se adentró, encontró una especie muy grande, por así decirlo, de un pez. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente: lanzó su carnada y el pez la comió. Y como era un viejo ya casi, se puede decir que no tenía muchas fuerzas, se dejó jalar por el pez y lo llevó más allá de donde él había explorado. Y entonces, al jalarlo, ahora yo continúo. Al jalarlo, el pez se siguió adentrando en el fondo del mar. Y en ahí, el anciano seguía sosteniendo la caña de pescar, seguía sosteniendo. A veces el pez le ganaba, sangraron sus manos por sostener la caña. Siguió sosteniendo, sin perder ni una sola vez la esperanza. Sin perder la esperanza, siguió sosteniendo su arnés. Estuvo 3 largos días, estuvo en esta terrible batalla contra este pez. Al final logró vencer al pez. A veces, mientras pescaba al pez, había muchos pensamientos volando por su cabeza. Se recordaba de su buen ayudante, Manolito. También se hablaba algunas veces de lo que hablaban. Y también reflexionaba sobre su vida, sobre cómo había sido. Pero seguía en esa lucha constante. Al derrotar al pez, como era enorme y no podía caber en su barco, entonces lo amarró al barco y se lo llevó.
En ahí, cuando ya habíamos terminado la pelea, por la mutilada había salido sangre al pez. ¿Y sabes quiénes vienen cuando hay sangre? Los tiburones. Ahí se va a poner violento. El primer tiburón ataca. Agarra un anclaje al tiburón. Tristemente pierde ya su arma. Pero hay que seguir. Luego, como ya no tiene arma, agarra su cuchillo y su remo. Lo amarramos, improvisamos, ya tenemos mano. Seguimos detrás de ella. Vienen 2 tiburones más. Ahora qué. Seguimos combatiendo contra los tiburones. Lo combate vence, pero tristemente los tiburones han arrancado tremendas partes a nuestro pez. Y en este caso, el pez ya solo se queda a medias. Yo no vi el pez completo siquiera. Apenas lo habían dejado a la mitad del pez. Y al final, así como trofeo, llegó a su pequeña residencia, donde como trofeo encontró lo que son las espinas del pez. Llegó totalmente debilitado por la tanta fuerza que había hecho combatiendo con el pez. Además, también este viejo, Gonzalo, había quedado con diferentes heridas en lo que es la mano, mientras que intentaba cazar al grande pez, y pensando que este era como un gran trofeo que durante 84 días, recordando su juventud, quería demostrar que pescó y logró pescar y logró conseguir como trofeo al pez, pero como dijeron mis compañeros, los tiburones se les arrancaron el pez, dejando solo espinas. Al llegar el trofeo como solo espinas, es así, existieron, la gente se preguntaba, y además el viejo todo triste, además también, puesto a que perdió lo que él pensaba que era un gran trofeo, que durante la embarcación, durante tantos días de sacrificio, se sumerge en su cabaña y se echa a dormido. Mientras que permanece dormido, la gente se preguntaba al camarero cómo era este pez, qué cosa era, entre otras cosas. Le trata de explicar de que es un tiburón, prácticamente que un pescado, pero también era un pez espada, que era un inmenso pescado y la gente no se imaginaba que así eran las espinas de este pez. Al imaginarse esto, su ayudante Manolín, lo consola diciéndole que lo va a apoyar, sigue en la pesca, nunca más lo va a dejar, y además, a pesar de que sus padres le daban una creencia de que como el viejo era salado, no iba a tener suerte en la pesca durante todos sus años, y Manolín iba a quedar contagiado de esta mala suerte. Al quedar contagiado de la mala suerte, el ayudante, a pesar de las prohibiciones de sus padres, quiso seguir ayudándolo y lo siguió ayudando, prometiéndole siempre apoyarlo en lo que es su pesca. Además, es muy recomendable esta obra para iniciar más que todo en el mundo de la lectura, porque aquí tenemos cosas o valores muy importantes que resaltar, como la perseverancia, la lealtad, que en estos tiempos ya no es tan profunda como antes. También la muerte que el mismo Santiago, que era el viejo, ha demostrado a lo que es al pez. Ahora vamos a hablar un poquito de la biografía del autor. Recordemos, esta obra fue escrita después de la Primera Guerra Mundial. Esta nos narra un pequeño aire de esta, demostrándonos sobre la perseverancia, como ya lo dijimos, la perseverancia que puede mover montes. También nuestro autor ha escrito anteriormente muchas obras a raíz de esto. ¿Por qué? Porque en su mentalidad, siempre al haber asistido a lo que es la Primera Guerra Mundial, no como participante directo, pero sí asistió como un tipo de ayudante, por así decirlo, le cautivó tanto eso que escribió varias obras muy interesantes, como por ejemplo La Fiesta de París, muy importante también. También hizo lo que es Las Armas y otros que fueron muy importantes y hasta ahorita son muy recomendables de leer. Ahora, más o menos de qué surgió lo que es esta obra, El Viejo y el Mar. ¿Surgió de dónde? De que se había ido a lo que es a Cuba, La Habana. Y se nos dice que se dedicó más que todo a la pesca, ¿no?
al dedicarse a la pesca, tenía como una especie de yate, y en este yate tenía su conductor. Y ¡oh, sorpresa! ¿Qué pasó? Aquí el conductor le contaba cosas o experiencias que él había tenido respecto al mar, respecto a ese gran alfombra azul que se podía vivir muchas experiencias. Ahora vamos a pasar con lo que es un poquito más el argumento de la obra. Ya, además de que esta obra, llamada titular, como mis compañeros dijeron, Viejo del Mar, esta obra nos narra también que este viejo, porque permaneció mucho tiempo en ese mar, por eso le llamaron viejo. Este era un pescador y en su juventud muy habilidoso. Pescaba muchos peces, como se podría decir. Al pescar muchos peces, era muy reconocido por la gente, tenía muchos trofeos, se podría decir, mucho que él apreciaba. Con el pasar del tiempo, pasó su vejez y sintió que la mala suerte que la suerte lo abandonó. Y ya no cazaba tantos peces como lo era antes, sintiéndose desolado y abandonado prácticamente por el pueblo. Pero Manolín le dio esperanzas y lo acompañaba siempre, revalorando lo que es su soledad, llenando ese vacío que tenía en su corazón y además ayudándole en diferentes labores. Perseveraba ante las críticas que le daba la gente, pues murmuraban que era salado, tenía mala suerte y jamás iba a poder lograr pescar nada. Y al pescar el pez, él sintió que podía revalorar a la gente y decirles que sí logró pescar algo durante toda su vida y a pesar de todas las dificultades que tuvo, lo logró. Y así llevándose como trofeo una espina de un pez gigantesco. Además, dando una apreciación crítica a lo que es la lectura, esta lectura nos narra sobre la perseverancia y a la vez de cumplir nuestras metas que nosotros nos proponemos. Al hacer esto, nosotros, al trazar nuestras vidas, tenemos muchas dificultades, muchas piedras que se presentan en nuestro camino, y al presentarse estas, dificultan nuestras llegadas a nuestras metas. Al dificultar, nosotros nos rendimos, caemos rendidos entre estas dificultades, que son muchas, por cierto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos entrar a la universidad, queremos lograr una carrera, nosotros nos sentimos frustrados porque la universidad es algo complicado, se podría decir, pues que los profesores son varios, al igual que en la secundaria. Al hacer estos, acá nos sentimos frustrados por las tareas, además de que pueden llegar diferentes factores como el estrés. Al hacer nosotros perseverar porque escogimos esta carrera, nos apasiona esta carrera y estas metas nosotros debemos lograrlas con el objetivo de nunca rendirnos. Relacionando con lo ya leído, sería lo siguiente. En el Viejo del Mar, por ejemplo, nosotros seríamos el viejo y el mar en nuestra diferente travesía, peleando por nuestro reto o nuestra meta, que sería cazar o pescar en espada. Al iniciar, primero entraríamos con bastante fuerza, pero también las veces con las problemáticas, los problemas, las dificultades siempre van a llegar. Y también los sueños son difíciles de alcanzar. No, quien dice que tú sueñas y se va a cumplir, no, sean difíciles. Hay un proceso. Y cuando sueñas, también alguien te lo va a querer quitar, que en este caso serían los tiburones, que son diferentes personas que a veces te quieren quitar ese sueño, quieren arrancarlo, como sucedió con el pez. Pero al final siempre esta criatura nos debe hacer perseverantes. Algo que resaltar también es de Manolito, nuestro amigo Manolito. Manolito, este muchacho le enseñó a pescar a los 5 años, aún se recuerda, este niño se recuerda cómo le enseñó a pescar, casi me ahogo, le decía, en las primeras partes de la lectura. Y pues este niño, porque le traía comida, le ayudaba de vez en cuando, aunque sus padres le dijeron, él tiene mala suerte, así que está salado, así que no te conviene estar con él. ¿Por qué? Te va a contagiar su mala suerte, así que te vas a esto. Algunas veces el viejo miraba tristemente a Manolito con su nuevo barco de pesca, ahí, y pescando nuevos peces, mientras él ahí desolado, solitario, que no conseguía todavía ninguno. Ahora, también una opinión y una crítica muy personal de lo que es esta obra es que es muy interesante, como bien recalcando lo que dijeron, que nos da muchos valores, la lealtad como principal, porque es fácil para nosotros que una persona nos enseñe algo
o que sean, digamos, nuestro amigo íntimo, y luego nosotros, cuando estemos en un momento de ira totalmente, ya no tener esa lealtad, ya no tener ese compromiso con esa persona. Es que por esta parte también podemos ver cuán importante es esta obra. Ahora, voy a citar un pequeño párrafo, una pequeña línea de esta obra que nos dice que cuando lo que es el Manolito va a la casa de lo que es el viejo, le dice que mientras yo viva, siempre tendrás algo que comer. ¿Y qué es lo que le responde el viejo? Le responde, entonces, espero que vivas por siempre y cuídate mucho. Esto es muy importante, como bien dijo mi compañera, refleja el amor que le tiene el viejo a lo que es a su ayudante, a Manolito, a pesar de que sus padres no lo dejan visitar. Para concluir, ya vamos a concluyendo. Esta obra es bastante interesante, bastante bonita, pero también hay varias otras que nos demuestran este mismo valor, entre otras. Por ejemplo, uno de ellos sería El viaje al centro de la Tierra. Otro de ellos también sería Aves sin Nido, que también nos muestra la preferencia de un punto de vista peruano, de una familia, entre otros. De una familia, por ejemplo, que si recordamos el viaje a los Aves sin Nido, nos recuerda la perseverancia de la justicia. Y al igual que esta obra, nos habla de la misma, de la constancia, de la perseverancia, al momento de nosotros querer cumplir nuestros deseos. Al igual que lo que es el viaje al centro de la Tierra. Es muy interesante por el hecho de que, como bien dice, viajan al centro de la Tierra y se encuentran miles de vicisitudes que logran enfrentarlos y ganar lo que es sus sueños. Por eso, nosotros, al hacer este texto, nos habla mucho de la perseverancia, y por eso nosotros les invitamos a leer esos textos tan fabulosos que nos dan, además de ser tan cortos como es una novela corta, como es El Viejo del Mar, estos nos dan muchas enseñanzas que nosotros debemos entender, que son la perseverancia y el no rendirse, y nosotros, por eso las novelas son tan fabulosas que les invitamos a leerlas. Por eso en sus páginas, además de que usan un léxico muy simple y muy entendible para el lector. Para el lector, ¿no? Ya. Dicho esto, creo que ya culminamos, nos despedimos. Desearles lo mejor a todos. Muchas gracias por prestarnos atención.